Los elementos químicos de la tabla periódica. Cuando hablamos de los elementos químicos de la tabla periódica, lo primero que tenemos que tener en cuenta que es la tabla periódica. Es simplemente una tabla llena de recuadros con una información muy completa sobre cada uno de los elementos de la tabla periódica. En ella podemos ver lo primero, en este caso, el símbolo químico del platino. Entonces en la parte superior está el símbolo químico, luego aparece por debajo el nombre del elemento, que es platino. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo están organizados todos estos elementos en la tabla periódica. Y para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número atómico. Este número atómico, junto con la configuración electrónica, son los que han podido realizar la ubicación dentro de la tabla periódica. En este caso tenemos que aparece la configuración electrónica 6S2, 4F14, 5D8. Si lo buscáramos en la tabla periódica, obviamente tenemos que encontrarlo muy fácilmente. Pero como este no es el caso buscarlo, sino de seguir la información, el elemento químico tiene la información del número atómico, del peso atómico, el punto de fusión, y al otro lado encontramos, al lado derecho encontramos en qué estado se encuentra normalmente. En este caso sólido, electronegatividad 2.28, densidad 21.45, sus estados de oxidación 2 son el 2 y el 4, el volumen atómico es 9.1 milímetros por mol y el punto de ebullición son 3825 grados centígrados. La tabla periódica moderna está organizada en bloques a toda la comodidad de todos. Normalmente se organizan en colores, y no solamente los bloques, sino que en ocasiones tenemos que tener en cuenta los colores que podemos observar en cada uno de los elementos. Vamos a comenzar por ver la parte horizontal, que son llamadas filas, donde los elementos químicos de la tabla periódica tienen la representación de los niveles de energía, que van del 1 al 7, como se puede observar en esta tabla. No queda solamente del 1 al 7, porque en la tabla actual ya se han incorporado algunos nuevos elementos obtenidos a través del laboratorio, y entonces ya le podemos hablar de un nivel de energía 8. Las columnas verticales de los elementos químicos de la tabla periódica son llamados grupos, que lo normal es que lo encontrábamos del 1 hasta el 18, pero en la tabla periódica moderna estos van a estar del 1 hasta el 32. Antes hablábamos del grupo A, que era el verde que está en la imagen, y el rojo que está en la imagen, que es el grupo conocido como representativo. El grupo que está de color naranja, el D, es el normal que siempre hemos encontrado en la respectiva tabla periódica y que conocemos como metales de transición. El grupo que está de color azul son llamados metales de transición interna, donde están los lantánidos y actínidos, que lo normal en las tablas periódicas por comodidad los colocan por separado.
Si podemos observar las columnas verticales detalladamente, vamos a encontrar que presentan los números correspondientes a los diferentes grupos. Lo primero que encontramos en la tabla periódica, como ya lo habíamos explicado, es que en las columnas verticales, o sea en el lado izquierdo, vamos a encontrar una respectiva información sobre los diferentes periodos, que también los podemos conocer como los niveles de energía. El primer grupo que podemos encontrar es el conocido como bloque S, que está, como lo podemos observar en la gráfica, formado por dos columnas verticales, la 1 y la 2, y estas tienen lo que se llaman los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos, que son los más reactivos en la tabla periódica. Unos que normalmente siempre hemos encontrado en la parte inferior de la tabla periódica son los metales de transición interna, como son los lantánidos y los actínidos. ¿Cuál es el problema que normalmente siempre hemos tenido? La falta de continuidad del número atómico en esta respectiva tabla. Cuando hablamos de continuidad nos tenemos que referir donde están siempre los problemas de la tabla periódica. Entonces allí nos debemos hacer un pequeño acercamiento para encontrar, cuando llegamos al nivel de energía 6 y 7, en lo normal es que en las tablas periódicas no hay continuidad. Como observamos en la tabla periódica moderna, al insertar el bloque F en esta respectiva tabla, encontramos en el nivel 6 y el nivel 7 que sí hay continuidad. Comenzamos el número atómico 55, 56, 57, 58 y así sucesivamente, hasta que vamos avanzando y llegamos y lo unimos al bloque D. En el bloque D encontramos que efectivamente la continuidad sigue 70, 71, 72 y así sucesivamente. Y si seguimos observando, vamos a encontrar que cuando llegamos al bloque P, la continuidad sigue 81, 80, 81, 82 y sucesivamente. En el siguiente nivel 112, 113. Entonces en esta tabla sí vamos a encontrar la continuidad que se requiere para poder trabajar efectivamente todo lo que uno necesita sobre la tabla periódica. Entonces, ¿qué es lo que primero necesitamos? Unir los respectivos bloques. Y empezamos por el primer bloque que tenemos que estar uniendo. Como pueden observar, ese bloque S. Luego lo unimos con el bloque F. Posteriormente vamos a estar uniendo el F, llega hasta el F14 y lo unimos al bloque D. El bloque D no ha cambiado nada de lo que normalmente podemos observar en la tabla periódica. En la parte superior, en las zonas zapote del bloque D, encontramos que van desde el 1, del D1 hasta el D10. Eso es porque estamos llenando todos los espacios correspondientes a ese bloque D, de acuerdo a la configuración electrónica. Igual que vamos a hacerlo en todos los respectivos bloques. Entonces, cuando hablamos de esos grupos,
vamos a encontrar de que quien encabeza los respectivos grupos son los que van a estar haciendo esa parte de mostrarnos cuál es el respectivo nombre que debe tener. Y entonces, en el grupo D1 está encabezado por el escandio y entonces vamos a llamarlo grupo del escandio. El siguiente está encabezado por titanio y entonces vamos a llamarlo grupo de titanio. El siguiente cromo y lo llamaremos grupo del cromo y así sucesivamente hasta que llegamos al D10 donde está el zinc y lo llamaremos grupo zinc. Por ejemplo, el primer grupo del P, o sea P1, se va a llamar aluminoide, que tiene unas características muy especiales porque por esta zona vamos a encontrar de que van a empezar a aparecer los elementos que tienen características entre metal y no metal. Luego sigue el carbonoide, encabezado por el carbono, nitrogenoide, encabezado por el nitrógeno, los anfígenos, que están encabezados por el oxígeno, pero en este caso, una de las cosas que más nos interesa es que allí es donde vamos a encontrar la mayor representación de los elementos que tienen características entre metal y no metal. Luego encontraríamos los llamados halógenos, que son muy reconocidos por sus características y por todos los diferentes compuestos que pueden realizar. Y por último los gases nobles, que su característica es que su último grupo de energía siempre está lleno y por lo cual son inactivos. Estos no participan en los respectivos compuestos químicos que se puedan formar. Entonces, grupo o bloque S, que es la columna 1 y la columna 2. Luego de este, en azul, tenemos el bloque F, que va desde F1 hasta F14, donde vamos a encontrar los lactánidos y los actínidos. Encabezados obviamente el número 57 que aparece aquí en la tabla periódica, que es el lantano, y el número 89 que es el actinio, son los que encabezan este grupo y por eso adquieren el nombre de lantánidos y actínidos. Y encontramos el respectivo bloque D, que son los metales de transición, que van desde el D1 hasta el D10, donde están los no metales, que es el bloque P, que tienen solamente desde el P1 hasta el P6. Eso quiere decir 6 columnas. En la tabla periódica lo que siempre ha estado por fuera es el bloque F. Y cuando está por fuera se hablan de 18 columnas verticales. Cuando lo estamos insertando allí para que quede bien completa la tabla con todos los números respectivos, los números atómicos consecutivos y con todas sus características y todos sus nombres, entonces vamos a hablar de que van a aparecer ya no 18 columnas, sino 32 columnas, de la 1 hasta la 32. Eso quiere decir, sumamos las 2 del bloque S más las 14 del bloque F más las 10 del bloque D y las 6 del bloque P, y con toda la suma de la que estamos hablando vamos a completar las 32 columnas. Cuando hablamos de las tablas periódicas que encontramos en el comercio, encontramos que todas tienen un pequeño problema
de continuidad del número atómico, ya que después del bloque S sigue el bloque D por comodidad, por la parte de acomodar bien el espacio. Pero si miramos el número atómico que aparece allí en el bario, debería después del bario, que es el 56, seguir el lutecio, que es el 71, y no es así. No puede seguir del 56 al 71, tampoco puede bajar del 88 al 103. ¿De dónde es esa información que tiene allí el bario? Debe ser completada junto con el respectivo bloque F. Y entonces, si vamos al bloque F, que está en la parte inferior, vamos a encontrar de que esa partecita, ese número que debe seguir, se encuentra allí en esa parte, en la parte inferior, donde dice lantano 57, actinio 89, que son los que encabezan y por eso se llaman lantánidos actínidos. Está en el nivel de energía 6 y en el nivel de energía 7, pero están separados en esta tabla. Cuando hablamos de las tablas periódicas, tenemos que mirar todos los diferentes tipos de tablas periódicas. Siempre van a aparecer con la parte marcada bien resaltada, donde va a estar diciendo que es actualizada, pero la realidad es que son muy pocas las que están actualizadas. En este caso, esta tabla periódica tiene una mayor actualización porque sus elementos químicos están incluyendo algunos que no están incluidos en otras tablas periódicas. Los que ya elementos como los que estamos encontrando allí en esta gráfica, donde está mostrando que ya pasa de lo normal que hablábamos, que eran normalmente aparecían en las tablas periódicas hasta el 107, 108, pero esta tabla periódica incluye elementos que llegan hasta el 137. Ahora, estos elementos que están aquí ubicados, sin quitarle su importancia, son elementos que no son encontrados en la naturaleza, sino que son obtenidos a través de laboratorios. La mayoría son la parte de reacciones nucleares. Entonces no se encuentran estos elementos y no se han encontrado ni siquiera en los meteoritos ni nada de eso, sino que todos son obtenidos artificialmente. Esta tabla periódica tiene también separado la parte de los lantánidos y actínidos, y en este caso podemos encontrar algo muy particular: 58, 59, encabezado por el cesio, y está encabezado la otra línea por el torio, y aparecen unos asteriscos. Allí hay un pequeño inconveniente porque no aparece el 57, tampoco aparece el 89, que es el lantano y el actinio. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Tenemos que devolvernos, y entonces aquí en la tabla periódica podemos encontrar que lo están incluyendo en la tabla periódica 56, 57, que sería el lantano, y luego pasan al 72. Entonces vuelven y cometen otro tipo de problema, porque lo que era el lantano y el actinio deben estar abajo, y solamente colocan unos asteriscos para mostrar de que hay que buscar dónde está la continuidad de esas
respectivas filas horizontales y poderlos ubicar. Ese es uno de los mayores inconvenientes que tienen esas tablas periódicas. Una parte positiva que puede tener la tabla periódica que estamos viendo, que es una de las nuevas que han salido, es la parte donde está relacionado la configuración electrónica de los elementos químicos con el conocido triángulo de Pauling. En este caso, el triángulo de Pauling lo colocan aquí organizado con niveles de energía que van desde el 1 hasta el nivel 8. O sea, le han agregado un nivel de energía, lo han cambiado un poquito y de esa forma están organizando la parte de agregar los nuevos elementos. Y ya sabemos que con esto lo podemos ubicar en una tabla periódica, que en un video adicional vamos a ver cómo se hace. Entonces, esta tabla periódica es un poquito más amigable, pero tiene también la falta de continuidad de los números atómicos. En la anterior tabla estábamos hablando de algo muy conocido, muy particular, que es el triángulo de Pauling, el cual nos sirve para hallar la parte de la configuración electrónica y nos ayuda a ubicar los electrones en los diferentes niveles con sus niveles y orbitales de un determinado átomo. Este triángulo de Pauling es el que ayuda a ordenar los elementos en la tabla periódica. El primero es conocido como número cuántico principal, va simbolizado con una N minúscula. Describe el nivel energético conocido como periodos en la tabla periódica. Sus valores van del 1 al 7, actualmente ya lo colocamos del 1 al 8. Ese nivel energético lo podemos observar que aparece representado con unas letras que van K, L, M, N, O, P, Q, que también pueden ser representadas con los números que van desde el 1 al 7. La nueva que se encontró fue que podemos ya adicionarle la R, que equivale al nivel energético 8. Luego siguen los subniveles, donde vamos a encontrar los primeros subniveles, son los que van a corresponder al bloque energético S, donde vamos a encontrar como un máximo de 2 electrones. Seguidamente está el nivel o subnivel P, que solamente tiene capacidad para tener 6 electrones. Luego el subnivel D, con capacidad hasta 10 electrones, y el subnivel F, que tiene capacidad hasta 14 electrones. Cuando nosotros comenzamos a trabajar esta partecita, vamos viendo que una de las primeras cosas que encontramos en la configuración electrónica es que al final de la configuración electrónica vamos a encontrar que siempre va a terminar con S, o sea, el bloque S y el bloque P, o el bloque S y el bloque D, o el bloque S y el bloque F. Y esto nos va a informar exactamente dónde van a quedar ubicados. Lo primero que se representa es el nivel de energía o periodo, de acuerdo a como lo encontramos en las tablas periódicas, que va a ir ahora del 1 al 8. Luego viene el subnivel de energía, que nos va a informar el bloque en el cual está ubicado en la tabla periódica. Puede ser el bloque S, el bloque P, el bloque D,
o el bloque P. Y en la parte superior que aparece con una X, encontramos el número de electrones que está en ese bloque o columna dentro del bloque. Con esta información y la que sacaré más adelante, les tendré informado y les ayudaré a completar este conocimiento. Eso es todo por el momento. Espero que les sea de buena utilidad. Hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi YouTube y de dar like al respectivo video. Hasta luego.